Me encuentro en lo que es la parte superior del fuerte. Desde aquí, los omaníes contrarrestaban el ataque cuando iban a ser colonizados por los portugueses. Continúo este recorrido por este hermoso país llamado Omán, en el Medio Oriente, pero específicamente el día de hoy te voy a mostrar una ciudad muy importante que se llama Niswa. Es una histórica ciudad que está ubicada al norte de Omán, al pie de las montañas Al-Hahar. Fue la capital del país en el siglo VI y el siglo VII y es conocida como el corazón cultural religioso del sultanado. Una de las curiosidades de Niswa es que era muy conocida por ser cerrada al turismo, debido a que es una ciudad muy conservadora, religiosa, pero hoy es un destino turístico muy apreciado. Se encuentra a 1 hora 45 en coche o en carro desde Mascate, la capital de Omán. Aquí les presento a Niswa, un paraíso dentro de otro paraíso llamado Omán. Comencé este recorrido por el mercado de Soko en Niswa, que es muy conocido. En realidad, Niswa es muy conocida por el cultivo de dátiles. Tienen unos dátiles exquisitos y una de las cosas que les quiero mostrar aquí, me encuentro en una tienda donde puedes testear todos los tipos de dátiles que tú quieras y posteriormente, si te gustan, los compras. Miren esto aquí. Hay diferentes, delicioso. Azafrán. Smell delicious. Smell like a peanuts. Este café huele exquisito, huele como a maní. Esto que ven aquí son unos ambientadores para la casa. El olor es exquisito. Son estas piedras que se colocan encima del carbón y de verdad que le da un olor sumamente exquisito. Aquí pueden encontrar todo tipo de té, pero especialmente este me llamó la atención, que es té de leche de camello. Creo que no lo probaría, aunque lamentablemente no hay. Sí sería interesante, a ver qué sabe. Hay de todo, incluso café de camello. No quiero imaginar de dónde viene el café porque hay varios tipos de cafés muy famosos en el mundo que son extraídos de la caca del animal. Pero este creo que no. En el Soko de Niswa puedes encontrar absolutamente de todo, desde las mejores especies hasta los mejores dátiles, ya que son muy famosos en esta área. Tell me what the people buy here when they come. What they can find here. Look, I have eucalyptus. You know eucalyptus? Okay. That one's eucalyptus for medicine. Okay. Yes. That one's eucalyptus you can put for water. You can eat that. Okay. Yes, that one's very strong. I have that one last. أوري ذاك الغالي. أعطي افتح لي. So the people especially come to buy this. Yes. This is This is eucalyptus. eucalyptus. Huele a menta muchísimo. Okay, perfect. And what more is the most popular here? And I have Omani coffee. That one's the Omani coffee. But this is with spice. This is inside the cardamom, saffron, and rose. Omani coffee Yes. with spices. With the spices. But this is not black coffee. This is brown coffee. Look for that, it's brown coffee. Okay. Yes. That one. Okay, perfect. Yes. Thank you so much. Thank you.
Louis. So what is your name again? Faisal. Faisal. Yes, Louis. I will put your information here when the people visit Soko, find you and get the most delicious eucalyptus and coffee with spicy. With Okay? spices. Thank you, my friend. Salam alaikum. Alaikum salam. Me dieron un poco de eucaliptus para... No se imaginan lo fuerte que es. Lo utilizan para descongestionar las vías. No se puede tomar. Para liberar el estrés. Wow. Súper, súper fuerte. Pero delicioso. So Hatem me regaló este eucaliptus. Thank you, Hatem. Thank you so much. Do I need to put in my mouth? Yeah, put small piece in your mouth and then you will feel relaxed. If you have any cough, if you have any fever, so it's good for you. So you can use it Thank you so when you're much. traveling. Nos llevamos eucalipto de Omán, de Niswa. Es inevitable admirar la belleza de este tipo de mercados, especialmente aquí en Niswa. Es un mercado que tiene siglos de historia. Este lugar que les estoy mostrando es el mercado más antiguo de Niswa. Nada ha sido modificado, el mercado fue construido dentro. How many years has this market? For 17 years back. 17 years. 70 años aproximadamente. Se conserva igual, solamente las tiendas fueron agregadas alrededor. En el corazón de Omán, Niswa guarda un tesoro que no aparece en los mapas modernos, su legendario Soko. Entrar aquí es atravesar un portal al pasado. Los pasillos estrechos huelen a especies exóticas, a incienso ardiendo, a café árabe recién molido. Los colores de las telas y alfombras cuelgan como cuadros vivos, mientras los artesanos ofrecen dagas kanyar, símbolos de orgullo y tradición. El bullicio de los comerciantes se mezcla con el canto de las mezquitas cercanas, creando una sinfonía única de cultura y fe. Cada puesto es un relato, dátiles dorados, joyas de plata, cerámicas pintadas a mano. En este lugar entendí que el Soko no es solo un mercado, es la memoria viva de Omán, un tesoro donde el pasado sigue dialogando con el presente y donde cada visitante se convierte en testigo de una historia que nunca deja de latir. Vine a lo que es conocido como el Fuerte de Niswa, que es la joya histórica de Omán. El Fuerte de Niswa es uno de los monumentos más emblemáticos de Omán y símbolo de la antigua resistencia omaní. Construido en el siglo XVII por el imán sultán bin Sahib al-Yab Rubí, quien lideró la expulsión de los portugueses del país. Se levantó sobre una estructura más antigua en el siglo IX y su construcción tomó más de 12 años. A continuación te presento el famoso Fuerte de Niswa, que es un ícono emblemático para todos los omaní, porque fueron uno de los países que no permitieron la colonización y expulsaron a los portugueses. Esta silla donde me encuentro en estos momentos es lo que representaba la silla de los guardias de seguridad para ver hacia afuera cuando estaban atentos a cualquier invasión o cuando estaban montando su guardia. Es un lugar que tiene años, este fuerte se conserva exactamente igual. Es una joya arquitectónica en Omán que tienes que visitar. En el Fuerte de Niswa la historia se mezcla con la vida diaria. Camellos parecen tranquilos mientras reciben dátiles, igual que los siglos cuando eran escenarios del desierto. Cabras y aves acompañan la escena, recordando que estos muros no solo defendían, también sostenían familias y tradiciones. Alimentar a los animales aquí es vivir la esencia auténtica de Omán. Esta construcción que ven aquí tiene aproximadamente 150 años. Está dentro del fuerte. Vivían personas, pero fueron falleciendo, los respetaron porque eran los antiguos locales, pero fueron falleciendo y hoy quedó como un monumento histórico dentro del fuerte. Pero las cabras siguieron reproduciéndose y las tienen aquí. Les presento a mi nuevo amiguito en Omán. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah?
Me. Say hola. Oh, say hola. Bye, my friend. Bye. I gave you a lot. Don't be mad with me. El fuerte de Nizwa se alza como guardián del desierto, una fortaleza que ha desafiado siglos de batallas y comercio. Sus muros circulares imponentes y estratégicos fueron diseñados para resistir invasiones y proteger a la ciudad que alguna vez fue la capital de Omán. Al recorrer sus torres y pasillos se descubren pasadizos secretos, cañones apuntando al horizonte y vistas que dominan la ciudad y el mercado cercano. Este fuerte no es solo de piedra, es la memoria viva de un pueblo que convirtió la arquitectura en arma, refugio y símbolo de orgullo nacional. Y esta visita a Nizwa no hubiese sido posible sin la ayuda de Hatem. Me mostró absolutamente todo. Cuando vengas a Omán tienes que contactarlo. Voy a dejar su número de WhatsApp aquí. Le escribes de parte del Lobo. Te va a tomar desde el aeropuerto, te va a llevar a los mejores lugares a un precio muy económico con un carro muy lujoso. Thank you so much, Hatem, for introduce your country, to introduce Nizwa. I'm leaving here your information to the future people to contact you, okay? Thank you so much. I appreciate it. You're welcome anytime. I wish for you to come back again. I will. Definitivamente voy a volver porque este país es una maravilla. Este fuerte no solamente guarda historia, guarda cultura viva, cultura del pasado, donde Omán demostró con gallardía que pudo defenderse de la colonización portuguesa. Este fue el sultán que construyó prácticamente o lideró todo lo que fue, lo que hoy en día es Nizwa en Omán. Sultan Qaboos bin Said bin Tamur bin Faisal bin Turki Al Said praised the city of Nizwa. Aquí está toda la historia y todos los mapas. Lo que es el fuerte de Nizwa. Esto que ven aquí es la estructura que voy a visitar a continuación, de cómo se defendían, cómo hacían los asedios, cómo se defendían con los asedios, cómo era la posición de combate. Entonces todo lo que es el mapa de la torre que les voy a mostrar a continuación. Nizwa fue tierra de líderes valientes y escenario de batallas que marcaron la historia del país. En el centro de todo se alza su imponente fuerte, símbolo de poder y resistencia. Se dice que los sultanes que gobernaron desde aquí no solo administraban justicia, también lideraban su pueblo en tiempos de guerra. Uno de ellos, recordado por su firmeza y estrategia, defendió Nizwa con tribus rivales y fuerzas extranjeras, utilizando este mismo bastión como el centro militar. Las torres circulares del fuerte eran su mayor ventaja. Desde lo alto los centinelas vigilaban cada rincón del oasis y las rutas comerciales que conectaban el interior con la costa. Sus gruesos muros estaban preparados para resistir cañones y proteger a la ciudad entera. Cada abertura, cada cañón, apuntando hacia el horizonte, hablaba de determinación de un pueblo que no se rendía. Hoy, al recorrer estas torres, uno no solo observa piedra y cal, sino el eco del liderazgo que convirtió a Nizwa en el corazón estratégico de Omán. Este fuerte no fue solo defensa, fue el símbolo de identidad, orgullo y voluntad de un sultán al mantener a salvo su pueblo y su legado. Me encuentro en lo que es la parte superior del fuerte. Desde aquí, los omaníes contrarrestaban el ataque cuando iban a ser colonizados por los portugueses. Un castillo que todavía conserva su historia, su naturalidad.
y sobre todo los iconos importantes que aquí se vivieron. Esta parte que ven aquí, esta abertura, era cuando ya lograban invadir el fuerte, pero para subir a la parte más alta, que es donde estaban todos los soldados, ellos tenían estas especies de orificios donde están distribuidos por todas partes, donde lanzaban piedras a las personas, a los portugueses, a los que estaban invadiendo, y así los iban eliminando. Hay aproximadamente unos 15 pasillos así para poder llegar a la torre, pero les lanzaban piedras y lava caliente, un material que hervían, que los quemaba y así podía limitar el acceso. Esto es lo que es el antiguo Nizwa, la ciudad más antigua de Nizwa. Una belleza con su arquitectura árabe. Caminar por las calles de Nizwa es viajar en el tiempo. Sus callejuelas estrechas de tierra y piedra serpentean entre casas construidas con barro y cal, donde cada muro guarda la memoria de generaciones. Las puertas de madera tallada muestran detalles únicos, símbolos de hospitalidad y tradición. A medida que avanzas, descubres patios sombreados, balcones sencillos y pasajes que parecen laberintos, diseñados para resistir el calor del desierto y proteger la intimidad familiar. Nizwa no es solo historia escrita, es la historia habitada en cada casa y en cada calle viva. Ha llegado el momento de decirle adiós a Nizwa, esta segunda ciudad más importante de Omán. Sin duda alguna que es un destino que vas a amar por su cultura, su tradición, su historia. Y algo muy importante que tienes que tener presente, es una ciudad que no tiene inmigrantes. La mayoría de la población son residentes locales omaní, por eso es que conservan su tradición natural, su tradición original. Es una ciudad que se caracteriza por su cultura, por sus deliciosos dátiles, por su café, por sus esencias. Es una ciudad que es bastante calurosa, pero si te quieres llevar ese recuerdo tradicional, original de Omán, tienes que venir a Nizwa. Espero que hayas disfrutado de este video. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo.